Hola a todos, bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de este hermoso modelo. Un bolso sencillo, rápido, manos libres, ideal para llevar a cualquier lugar. Miren el espacio que tiene. Podemos guardar perfectamente el celular, las llaves, un maquillaje. La verdad que me encantó. Imagínenselo en otros colores. Puedes realizarlo negro, rojo, blanco. La verdad que el diseño es hermoso y muy rápido. Vamos también a aprender a realizar esta cadenita decorada y vamos a colocar el broche. Es muy fácil, la verdad. Y antes de iniciar, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un paso a paso nuevo. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla, y semanalmente tenemos tutoriales de bolsos que están en tendencia. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Vamos a iniciar este proyecto con una aguja de tejer de 7 milímetros y un trapillo. Este es tipo pluma, es un trapillo bastante licrado, es de 2 centímetros de ancho. Miren lo elástico que es. La verdad que va muy bien con el número de agujas que voy a usar. Vamos a hacer un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vueltas sobre el trapillo, tomamos hebra y pasamos sobre la hebra que tenemos en el ganchillo. Aquí hemos ajustado. Vamos a tejer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Verifiquemos que tengamos las 6 cadenetas. Vamos a realizar ahora una cadeneta adicional que va a ser nuestro punto de altura. Y aquí tenemos 7 cadenetas. Vamos a trabajar sobre esta cadeneta tomando solamente la parte de arriba. Miren, pasamos la aguja en el centro y vamos a tomar solamente la parte de arriba. Vamos a iniciar en la segunda cadeneta porque este es nuestro punto de altura. Tomamos hebra, sacamos, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto bajo. Realizamos el siguiente. 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos el último punto y en este último vamos a realizar un aumento triple que ya va a ser lo que nos va a dar forma a nuestra base. Vamos a hacer 3 puntos dentro de este mismo punto. Tenemos 1, 2 y 3. Vamos a hacer ahora los puntos de este lado y vamos a pasar la aguja aquí donde notamos este espacio. Pasamos la aguja en el centro, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Tenemos un punto, 2, 3 y 4. Aquí estamos en el último punto. En este último punto tenemos el punto que realizamos de altura y el primer punto. Mirenlo aquí donde está. Aquí hay 1 y 2. Vamos a realizar ahora otro punto para que sean 3 puntos dentro de un mismo punto. Y aquí tenemos 1, 2 y 3. Vamos ahora a cerrar y vamos a pasar esta hebra de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Miren este punto, que es el punto de altura. Este punto es el que vamos a usar para abrir nuestra segunda vuelta. Vamos a pasar la aguja debajo, colocamos la orejita en el ganchillo y llevamos hacia atrás. Aquí reservamos. Así hemos cerrado
la primera vuelta. En esta primera vuelta hemos realizado 14 puntos bajos. Vamos a abrir ahora la segunda vuelta y miren el punto que les había mostrado. Vamos a pasar la aguja en el centro de este punto porque esta segunda vuelta la vamos a hacer de puntos bajos centrados. Entonces miren que aquí hay 2 hebras. Pasamos la aguja en el centro de ese punto y de la parte de atrás miren por dónde va a salir la aguja. Hay 2 hebras de la parte de atrás. En el centro de esas 2 hebras tiene que salir la aguja. Colocamos la orejita reservada dentro del ganchillo. Ajustamos bien. Tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Aquí damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto. En estos 3 puntos donde hemos realizado el aumento de la vuelta anterior, vamos a realizar 2 aumentos dentro de cada punto. Aquí tenemos el primer punto. De ese punto vamos a hacer un punto más, que va a ser un aumento. Pasamos la aguja en el centro. Sacamos, damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos 2 puntos dentro del mismo punto. Miren aquí dónde está el otro punto. Pasamos la aguja en el centro. Tomamos hebra, damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Tenemos una primera cadeneta. Vamos a hacer la segunda. Aquí ya tenemos 2 aumentos. Vamos a realizar ahora puntos bajos centrados. 1, 2, 3 y 4. Vamos acomodando la pieza. Ya aquí estamos en los puntos de aumento de este lado. Miren que aquí está 1, 2 y 3. Vamos a pasar la aguja en el centro de ese punto y vamos a realizar un aumento doble. Dentro del siguiente también vamos a realizar un aumento doble y en el tercero vamos a realizar un aumento doble. En total, en estos 3 puntos vamos a hacer 6 puntos. Pasamos la aguja en el primero. Verifiquemos que salga de la parte de atrás. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Tenemos el primer punto. El segundo, y aquí tenemos el primer aumento. Vamos a realizar el segundo aumento en este punto. 1, 2. El tercer aumento. 1 y 2. Ya ahí están los 3 aumentos. Quiere decir 2, 2 y 2, 6. Están dentro de los aumentos de la primera vuelta. Vamos a realizar ahora los puntos bajos sencillos centrados. 1, 2, 3 y 4. Vamos aquí, miren. Aquí estamos en el aumento del otro lado. Ya que hemos realizado los 4 puntos. Un aumento, 2 aumentos y nos queda un punto. Miren que aquí están los 3 puntos de la vuelta anterior, el aumento triple. Aquí nos queda un punto sin aumento. Vamos a realizar 2 puntos dentro de ese mismo punto. 1 y 2. Vamos a cerrar esta segunda vuelta. Sacamos hebra y la vamos a pasar dentro de la primera cadeneta. Pasamos la aguja de la parte de atrás, colocamos la orejita y la llevamos hacia atrás. Ajustamos y reservamos. Ya que hemos finalizado la segunda vuelta,
En total tenemos 20 puntos en esta segunda vuelta. Miren cómo nos ha quedado. Vamos a abrir la tercera vuelta. Miren aquí dónde están los aumentos. Aquí están los 3 puntos de aumento. Y de este lado aquí están los 3 puntos de aumento. Entre aumento y aumento tenemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Vamos a abrir la tercera vuelta. En esta tercera vuelta tenemos que realizar aumento, punto bajo, aumento, punto bajo. En la primera vuelta realizamos 3 puntos en el mismo punto. En la segunda vuelta realizamos ¿cuánto? 3 puntos de aumento. Un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y en esta tercera vuelta tenemos que hacer aumento, punto bajo, aumento, punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a seguir. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto. Miren aquí donde está. Colocamos la orejita en el ganchillo, aquí ajustamos, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos el primer punto de la tercera vuelta. Aquí vamos a iniciar con un punto de aumento, 2 puntos en el mismo punto. Vamos a hacer el otro punto. Tenemos 2. Ahora viene punto bajo. Este es un punto bajo sencillo. Viene punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento. Tenemos el primer punto. Vamos a hacer el segundo punto. Aquí vamos a hacer un punto sencillo. Entonces la secuencia que vamos a llevar es punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo. Vamos a realizar ahora los 4 puntos bajos sencillos. 1, 2, 3, 4. Ya estamos en los aumentos de este lado y vamos a iniciar en el primer punto. Vamos a hacer un punto de aumento porque aquí hemos finalizado con un punto sencillo. Entonces aquí viene un punto de aumento encima del punto de aumento de la vuelta anterior. Aquí tenemos 1, 2. Aquí tenemos punto de aumento, sigue un punto sencillo. Ahora sigue un punto de aumento. 1 y 2 y seguimos con un punto sencillo. Entonces aquí tenemos punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo. Seguimos con un punto de aumento. 1 y 2. Nos queda un punto. Aquí vamos a hacer un punto sencillo. Entonces, ¿cómo hemos seguido esta secuencia? Punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo. Los hemos trabajado en los aumentos de la vuelta anterior. Vamos a realizar aquí los 4 puntos sencillos. 1, 2, 3, 4. Ya estamos aquí en los aumentos de este lado y aquí ya hemos realizado un punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo. Acá finalizamos con un punto sencillo, aquí vamos a realizar un punto de aumento. 1 y 2. Aquí tenemos aumento y queda un punto que va a ser punto sencillo. Vamos a cerrar la tercera y última vuelta.
damos altura a esta orejita y la vamos a pasar de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Miren, llevamos el ganchillo hacia adelante, colocamos la orejita y la llevamos hacia atrás. Ajustamos y reservamos. Acomodamos nuestra base y ahora vamos a darle las medidas. De largo tenemos 13 centímetros y de ancho tenemos 7 centímetros y medio, casi 8 centímetros. Esta tercera vuelta nos ha quedado con 26 puntos, son puntos par. Ahora vamos a realizar lo que va a ser la subida de nuestro bolso, pero antes, miren, aquí tenemos esta hebra y aquí está el puntico deslizado con el que iniciamos. Vamos a ir sacando, esta no la guardo, siempre la dejo para el final, porque cuando realizo bases, esta parte siempre me queda un espacio. ¿Qué hacemos aquí? Aquí vamos a soltar el nudito, es deslizado, por eso no trabajo sobre él, porque siempre lo termino soltando. Y vamos a ajustar, miren. Y miren cómo nos cierra enseguida ese espacio. Ahora sí lo podemos ir guardando con la ayuda de una aguja pequeña. Aquí cortamos. Y listo, así nos ha quedado nuestra base. Miren, ya los espacios nos han cerrado y aquí solo es acomodar. Vamos ahora a realizar la subida. Ya tenemos la hebra de la parte de atrás y esta orejita, miren que tiene 2 hebras. Vamos a pasar la aguja en el centro de esa hebra, ajustamos bien así y la vamos a pasar de la parte de abajo. Miren, si ven que de este lado hay una orejita, pasamos la aguja en el centro de las 2 hebras y en la parte de atrás. Aquí ajustamos, colocamos la orejita dentro del ganchillo, ajustamos un poquito más, nos tiene que quedar cerradita. Tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Damos altura a esta orejita y la vamos a reservar por un momento mientras les muestro dónde vamos a realizar los siguientes puntos. Miren, aquí está la cadeneta completa. Vamos a pasar la aguja en el centro de esa cadeneta, tomando solamente la hebra de la parte de arriba, y de la parte de atrás los puntos tienen unas lomitas. Miren estas lomitas. Vamos a pasar la aguja en el centro y debajo de esas lomitas, en el centro y debajo de esas lomitas. Colocamos la aguja en la orejita que tenemos reservada, ajustamos la altura y pasamos en el siguiente punto, debajo de la orejita, mira, en medio de la cadeneta y debajo de la lomita. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí hemos hecho una reducción de puntos. Ahora vamos a hacer una cadeneta al aire. ¿Para qué? Para compensar el punto que hemos eliminado, si se puede decir. Vamos a hacer el siguiente punto. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Tomamos hebra, tenemos una en el ganchillo, 2 orejitas, pasamos la aguja en el siguiente porque vamos a hacer otra reducción en el centro de la cadeneta y de la parte de abajo de la lomita. Tomamos hebra
Ya tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y vamos a cerrar por las 3. Miren, ahora vamos a hacer una cadenita al aire. Ya hemos hecho la reducción de 2 puntos. Vamos al siguiente. Pasamos en medio de la cadeneta y de la parte de abajo de la lomita. Tomamos hebra, damos altura, pasamos en el centro de la cadeneta siguiente y debajo de la lomita. Tomamos hebra y damos altura. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y vamos a cerrar. Aquí hemos hecho otra reducción de 2 puntos. ¿Qué vamos a hacer para compensar esa reducción? Realizaremos una cadeneta al aire. ¿Para qué? Para que no nos vaya a quedar puntos faltantes. Entonces realizamos la siguiente reducción y en el siguiente punto tenemos 3, tomamos hebra y cerramos por las 3. Ahora vamos a hacer la cadeneta al aire para compensar el punto que hemos eliminado o que hemos reducido. Pasamos al siguiente punto y el que sigue y vamos a hacer una reducción. Ahora realizaremos una cadeneta al aire. Esta es la secuencia que vamos a seguir. Son puntos bajos y lo estamos trabajando haciendo reducciones y cadeneta al aire. El siguiente punto, cadeneta al aire. Ya estamos aquí en los últimos puntos. Miren, aquí está 1 y 2. Vamos a hacer la reducción, tomamos hebra y cerramos por los 3. Vamos a realizar un punto de altura y aquí ya se está cerrando lo que es la primera vuelta. Pues vamos a pasar, vamos a darle altura a esta hebra. Vamos a pasar la aguja en esta primera cadeneta de esta forma, de adentro hacia afuera. Colocamos la orejita reservada dentro del ganchillo y la llevamos hacia atrás. Vamos a ir ajustando el largo. Reservamos así. Y vamos a ir cerrando. Miren ya cómo va cerrando esta vuelta. La vamos a dejar así de pequeña. Y vamos a pasar la aguja en el centro donde pasó ese punto. Si ven que llevamos la hebra, la orejita dentro del primer punto de la primera cadeneta hacia atrás, pasamos la aguja dentro de esa misma cadeneta y vamos a tomar hebra y la vamos a llevar hacia adelante. Damos altura, colocamos el ganchillo dentro de la orejita que está reservada y aquí tenemos 2 hebras. Vamos a pasar la aguja en el punto que está abierto, miren que aquí se ve, que es el punto de altura de la vuelta anterior, mírenlo aquí. Pasamos la aguja debajo de ese punto, tomamos hebra, aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y vamos a hacer la reducción de esos puntos. Miren que ya hemos abierto la segunda vuelta, hacemos una cadeneta de altura, vamos al siguiente punto, miren aquí donde está la siguiente cadeneta, debajo y debajo de la siguiente. Miren que son fáciles de identificar. Vamos a pasar la aguja debajo de esa cadeneta, tomamos hebra, damos altura y debajo de la siguiente
tomamos hebra y damos altura. Vamos a hacer aquí una reducción. Tomamos hebra y pasamos por las 3 y realizamos una cadeneta de altura. Vamos al siguiente punto. Miren, aquí está. Pasamos la aguja en el centro debajo de esa cadeneta. Damos altura. Y en medio de este punto, miren, aquí donde está la cadeneta, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos y realizamos una cadeneta de altura. Estamos trabajando puntos bajos en reducción. Entonces pasamos en el siguiente punto, debajo de la cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Debajo de la cadeneta siguiente, tomamos hebra y damos altura. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Hacemos una cadeneta de altura. Pasamos en el siguiente. Cerramos. Cadeneta de altura. Esta es la secuencia que vamos a seguir por toda esta segunda vuelta. Estamos aquí en el último punto. Vamos a cerrar esta segunda vuelta. Miren, aquí nos queda una cadeneta y aquí nos queda otra cadeneta. Miren aquí donde está. Vamos a pasar debajo de la primera cadeneta que nos queda, mirenla ahí. Y en esta cadeneta que fue la que se usó para cerrar. Miren aquí el espacio donde está. Damos altura. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar aquí el punto de altura. Miren cómo nos ha quedado esta segunda vuelta. Damos altura. Y vamos a pasar la hebra en la primera cadeneta. De adentro hacia afuera. Colocamos la orejita reservada. Llevamos hacia atrás. Ajustamos. Y vamos cerrando. Dentro de esa misma cadeneta pasamos la aguja. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, pasamos por la orejita reservada, tenemos 2, vamos a hacer la reducción en el siguiente punto, miren aquí donde se nota, debajo de la cadeneta, tomamos hebra, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos por las 3. Aquí tenemos nuestro primer punto de la tercera vuelta, un punto de reducción. Vamos a hacer ahora la cadeneta de altura o sí, una cadeneta al aire. Vamos a hacer la reducción de los siguientes 2 puntos. Pasamos debajo del primer punto, debajo de la siguiente cadeneta. Tenemos 3 orejitas. Tomamos hebra y cerramos. Ya hemos hecho la reducción del siguiente punto. Ahora vamos a hacer cadeneta al aire. Siguiente punto. Y en el siguiente cerramos por 3 y hacemos cadeneta al aire. Vamos a realizar el último punto de la tercera vuelta. Aquí tenemos estas 2 últimas cadenetas, miren la cadeneta y el punto que hemos usado para cerrar la segunda, miren aquí donde está. Pasamos por debajo de la primera y del siguiente punto tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Aquí realizamos el punto de altura y vamos a cerrar esta tercera pasando la aguja en la parte de abajo de la primera cadeneta. El cierre va a ser igual como hemos hecho el primero y el segundo. Y así nos está quedando este hermoso diseño. Aquí tenemos 26 puntos, que es la misma cantidad de puntos con la que finalizamos esta tercera vuelta. Tengan en cuenta que los puntos sean par
para que les pueda dar la cantidad adecuada y que no les esté sobrando ni faltando un punto. Si ven que se les está encogiendo, verifiquen que estén haciendo la reducción más la cadeneta que estamos usando de altura o la cadeneta que estamos usando al aire. Ya le he dado la altura a la pieza. Aquí tengo 14 centímetros y he realizado 11 vueltas. Quiero realizar la vuelta número 12 y quiero colocar lo que son estas argollas media luna para colocar la asa. Aquí ya he cerrado la vuelta número 11. Voy a abrir la 12 y quiero ubicar la pieza de esta forma para identificar dónde vamos a colocar las argollas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí estarían perfectos. Los he dividido como tengo 26 puntos, 13 y 13. Aquí ya cerré la vuelta número 11. Vamos a abrir. Miren que pasé la hebra debajo de la última cadeneta. Vamos a pasar la aguja dentro de esa misma cadeneta. Vamos a tomar hebra y la vamos a llevar hacia adelante. Vamos a colocar la aguja en la orejita que tenemos reservada y vamos a pasar la aguja en el siguiente punto. Aquí vamos a tomar lo que es la argolla y la vamos a colocar dentro de la aguja. Pasamos la aguja dentro del punto, tomamos hebra y la vamos a pasar así. Miren que ya la saqué de la aguja y la coloqué dentro de la hebra. Vamos a colocar, vamos a tomar hebra y vamos a pasar por las 3. Ahí quedó el punto. Vamos a hacer ahora una cadeneta de altura. Miren que aquí ya está colocada y en el siguiente punto seguimos trabajando normal. Tomamos hebra, tomamos hebra en el siguiente punto, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Hacemos una cadeneta de altura en el siguiente punto, tomamos hebra, tenemos 3, cerramos, quitamos el siguiente marcador, colocamos la media luna en la aguja, tomamos hebra, pasamos por debajo, tomamos la siguiente, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí hemos colocado nuestra argolla media luna. Vamos al siguiente punto. Estamos en el último punto, ya tenemos la cadeneta al aire, pasamos la aguja, tomamos hebra y pasamos la aguja en el siguiente punto. Tomamos hebra y cerramos, hacemos una cadeneta al aire, sacamos la hebra, aquí ya la he cortado y la vamos a pasar en la primera cadeneta. Entonces pasamos la aguja de la parte de atrás, colocamos la hebra y la llevamos hacia adelante. Y ajustamos un poco, traten de no cerrar mucho porque este es un punto, una cadena, así que miren, pasamos en el centro aquí de la última cadeneta, miren aquí donde está. Entonces vamos a pasar debajo aquí en la mitad de la cadeneta, colocamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Y aquí hemos cerrado esta vuelta. Que vamos a hacer de la parte de adentro, vamos a pasar la aguja con una aguja más pequeña, pasamos la hebra, aquí no ajustemos mucho
para que no se vaya a cerrar ese punto. Vamos a medir ahora sí cuáles son las medidas finales de la altura de esta pieza. Aquí tenemos 15 centímetros de alto y de ancho también tenemos 15 centímetros. Vamos ahora a realizar lo que es la tapa. Miren cómo nos ha quedado la cierre. Aquí hemos cerrado, miren, iniciamos el cierre de este lado y miren cómo se ha ido rodando. Terminamos aquí, pero miren que no se nota nada donde está el cierre y donde se ha hecho la abertura de los puntos. Aquí tenemos 12 vueltas y las vamos a identificar de esta forma. Miren que donde se ve la unión de los dos puntos es una vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Vamos ahora a realizar la tapa. Aquí tenemos 26 puntos y vamos a empezar del lado donde están las subidas. Ya aquí hemos colocado las media luna y vamos a ubicarnos en el punto que está en los extremos. Vamos a contar 3 puntos hacia adentro, 1, 2 y 3. Y en el cuarto punto vamos a colocar un marcador. De este lado, 1, 2 y 3. Aquí está el cuarto punto. En total vamos a dejar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que es donde vamos a trabajar lo que va a ser la tapa. ¿Por qué estamos dejando estos espacios? Porque la tapa la vamos a trabajar directamente en el bolso. Entonces quiero dejar un punto para hacer lo que va a ser los puntos bajos del borde. Y si tejemos la tapa muy en la esquina, se nos va a salir del bolso. Entonces quiero que quede justo para que pueda quedar más hermoso. Entonces vamos a empezar en estos 8 puntos, son puntos pares, y vamos a iniciar realizando puntos bajos. Quitamos el primer marcador, pasamos la aguja, tomamos hebra, tenemos una orejita en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos un punto bajo. Vamos a ir escondiendo la hebra. Hacemos en el siguiente punto, vamos a trabajar debajo de las cadenetas. Vamos a hacer punto bajo. Aquí quitamos el último marcador y aquí realizamos un punto bajo. Bueno, aquí tenemos los 8 puntos bajos. Tomamos una cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Vamos a realizar el mismo punto con el que hicimos el cuerpo del bolso. Aquí tenemos ya el punto de altura. Pasamos la aguja no en la primera, sino en la segunda cadeneta. Tomamos hebra, tenemos 2, pasamos en el siguiente punto, tomamos hebra y aquí tenemos 2. Estos son puntos de reducción. Tomamos hebra y vamos a cerrar. Hacemos una cadeneta al aire o cadeneta de altura, es un punto. Pasamos en el siguiente, aquí tomamos hebra, en el siguiente punto tenemos 3, hacemos la reducción, aquí cerramos, cadeneta al aire, en el siguiente punto y en el siguiente cerramos, cadeneta al aire. Aquí nos va a quedar un punto, miren, y aquí está el otro. Miren que aquí está el punto y está el punto con el que iniciamos. Entonces pasamos en ese punto, tomamos hebra y tomamos en el siguiente. Aquí está. Tenemos 3, tomamos hebra y pasamos por las 3. Hacemos un punto de altura y damos vuelta al tejido.
Vamos a realizar la tercera vuelta. Pasamos la aguja en la primera, en la segunda cadeneta, tomamos hebra, pasamos debajo de la siguiente cadeneta, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos, hacemos una cadeneta de altura o una cadeneta al aire, pasamos en el siguiente punto, aquí nos queda un punto, pero como no vamos a hacer reducción, queremos que la tapa nos quede recta, vamos a trabajar este punto y vamos a pasar la aguja en este. Miren, este lado que está aquí. Le pasamos la aguja en este punto y hacemos el otro punto de este lado. Cerramos, cadeneta al aire, damos vuelta. Aquí vamos a hacer la cuarta. Vamos a realizar este proceso hasta hacer 8 vueltas. Ya hemos finalizado las 8 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí vamos a cortar y vamos a guardar porque vamos a hacer una orilla de puntos bajos. Cortamos la hebra, sacamos y vamos a esconder. Vamos a realizar ahora la orilla de puntos bajos y vamos a empezar de este lado. Miren que aquí tenemos el primer punto. Recuerden que hemos dejado unos espacios, unos puntos, que es donde vamos a cerrar los puntos bajos que vamos a hacer alrededor de la tapa. Vamos a empezar de este lado. Aquí vamos a pasar la aguja. Vamos a tomar la hebra y vamos a hacer un punto. Aquí tenemos el primer punto bajo. Vamos a hacer los siguientes puntos bajos de este lado. Miren, aquí está el espacio donde vamos a hacer un punto. Aquí el siguiente. Vamos a pasar aquí, vamos a hacer el siguiente punto. Miren. Por todos estos espacios vamos a hacer los puntos bajos. Ya aquí tenemos el primero. Vamos a pasar al segundo. Vamos a aprovechar y vamos a ir escondiendo la hebra. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Pasamos al siguiente. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Mire, en estos espacios vamos a tomar esta hebra y vamos a pasarla también la aguja en la hebra que está debajo, aquí atrás. Pasamos la aguja, damos altura y cerramos. Vamos a tomar estas dos hebras, no estas, sino las dos, miren, de esta forma. Miren cómo nos va quedando. Vamos a realizar ahora el último punto y vamos a tomar estas dos orejitas que están aquí. Aquí vamos a hacer 2 puntos en el mismo punto para ir dando la vuelta aquí en el borde. Miren, de esta forma. No le haríamos los 3 porque me parece que sería ya muchos puntos. Miren, ya aquí va dando la forma. Vamos a realizar el siguiente. Miren cómo va quedando. Si ven que ahí ya dio la vuelta. Vamos a hacer puntos bajos en todas estas cadenetas.
Aquí nos queda el último punto. Miren, aquí está una hebra y aquí está la otra. Vamos a realizar 2 puntos. 1 y 2. Y vamos a trabajar ahora los puntos bajos de este lado. Vamos a pasar de este lado el primer punto. Aquí está la cadeneta. Miren aquí donde está. Aquí el siguiente. Vamos a realizar ahora el último punto. Aquí hemos finalizado el punto de la tapa, pero acá iniciamos con un punto de este lado, si recuerdan. Vamos a cerrar con un punto acá y va a ser un punto deslizado. Y miren, aquí hemos cerrado de este lado igual como iniciamos de este lado. Vamos a cortar ahora la hebra. Lo vamos a sacar. Y la vamos a llevar hacia atrás. Ahí en el mismo punto. Ya hemos escondido la hebra que nos ha sobrado de la tapa. Aquí hemos realizado 30 puntos bajos. Miren cómo nos ha quedado. Qué hermosa. Vamos ahora a colocar los herrajes, pero antes voy a darles las medidas de la tapa. Tenemos la tapa de aquí 10 centímetros de largo y de ancho de 10 centímetros también. Entonces tenemos una tapa de 10 por 10. Vamos a colocar el broche. Este broche no trae tornillo, así que vamos a abrir. Es muy fácil, es delgadito. Abrimos un poco y vamos a ubicarlo en el centro de nuestra tapa. Como la tapa no es muy grande, ahí podemos ir calculando cuál es el centro. Vamos a cerrar con la ayuda de una pinza. Siempre a mis pinzas las forro para no maltratar el broche. Aquí ajustamos un poco. Aquí hemos ajustado lo que es el broche, pero para estar más seguro le voy a colocar un pedacito de hebra porque este no me trajo tornillos. Entonces pasamos la aguja en el centro y llevamos hacia atrás como si le estuviéramos haciendo una costura. Este paso lo vamos a hacer 2 veces. Miren, así queda bastante sujeto y no se nos va a soltar. Aquí ajustamos bien. Realizamos unos nuditos. Vamos a colocar ahora esta parte de la pieza y esta trae esta protección. Va de la parte de atrás. De esta forma. Vamos a ubicar el broche y lo vamos a colocar en la pieza y vamos a cerrar. Ella misma nos va a indicar dónde vamos a ir colocándolo. Si quieren llevar toda la tapa hacia abajo, yo siempre dejo un espacio por si queremos guardar el celular, no nos quede tan ajustado. Entonces dejamos un espacio como de un dedo y vamos ubicando la tapa aquí. Confirmamos las medidas. Miren, 6 de este lado y 6 de este lado. Sacamos el broche
Vamos dando vuelta. Aquí vamos apretando bien. Ya he cerrado el broche, miren cómo ha quedado. Ahora vamos a probar y miren que quedó perfecto. Ahora vamos a colocar lo que es la asa. Aquí tengo 1 metro de cadena y tengo estos 2 mosquetones pequeños. Vamos a tomar una hebra y vamos a pasarla dentro de la cadena de esta forma. Vamos a decorarla de una forma muy sencilla, no nos vamos a complicar, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo. Miren, vamos a ir colocándola de esta manera. Arriba, abajo, abajo, arriba. Hemos llegado a la última cadena. Aquí vamos a abrir y vamos a colocar lo que es el broche. Cerramos y lo vamos a pasar debajo de la que está detrás. Aquí podemos cortar esta punta. Tenemos 2 opciones: coser estas 2 hebras de esta forma que no se note. Abrimos la que está debajo y realizamos una costura. Aquí ya he finalizado la cadena. Miren cómo ha quedado. Le cogí un puntico con hilo y escondí muy bien para que no se note. Vamos a colocarla. Y miren cómo nos ha quedado de hermoso. También realicé la borla. Esta borla hay un paso a paso en el canal donde pueden aprender a realizarla. Es muy sencilla. Y miren cómo nos ha quedado. Hemos llegado al final de este paso a paso. Y les quiero mostrar cómo han quedado los resultados. Miren este hermoso bolso. Miren la puntada, la verdad es que es muy bonita. Miren el bolso por dentro, quedó bastante espacioso. La tapa. Vamos a regalar las medidas finales. El bolsito de alto. Vamos a tomar las medidas de alto con la tapa. Nos quedó de 18 centímetros. De ancho tenemos los 15 centímetros. Y de alto también tenemos 15 centímetros. La cadena, ya saben que es 1 metro de cadena. Miren cómo la hemos decorado de bonita. La verdad que este es un bolsito manos libres sencillo, muy fácil de realizar. Miren, este modelo es muy bonito. La verdad que la combinación de este punto es hermosa. Y miren cómo quedó en la tapa, quedó precioso. Espero que les haya gustado el paso a paso. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Si has llegado a este punto y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios te bendiga. Chao.